Hola, 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 hola. Los saludos como cada jueves a las 7 de la tarde de aquí de Buenos Aires, pero a la hora que sea en la ciudad que estén en todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo encuentro. ¿Y qué encuentro de raíces de Sefarad? Estamos chochos con la charla que vamos a tener hoy. Estamos realmente encantados. Antes, como siempre, para preparándonos para esta noche especial que tenemos, noche por aquí. Saludo a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. No solo estamos entusiasmados con la charla, sino con el invitado. Ahí te agrego yo. Nos encanta que estén aquí acompañándonos como cada semana y que les gusten nuestras propuestas. Nosotros, como siempre, estamos encantados y entusiasmados con los temas de cada semana y con el de hoy todavía más. Y no Les contamos un podemos, poquitito lo que va a venir. sí, no podemos pasar de largo lo que siempre queremos hacer, que son agradecer las colaboraciones, sin las cuales la cosa sería mucho más difícil. Empezando por las colaboraciones de quienes dan las conferencias, de los que se acercan virtualmente a dar sus charlas, profesionales, investigadores, estudiosos, profesores de los más altos niveles. Ninguno cobra nada, son todos súper generosos para con nosotros y para con el público. Pero también agradecemos a quien colabora con sus donaciones a través de los distintos medios que tenemos para cobrar, ya sea aquí en Argentina como en todo el mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias y siempre recuerden darle like, me gusta, comentar los videos, compartirlos, suscribirse, por supuesto, al canal, que todo eso hace que se reproduzca mucho más la difusión de esto y llegar a más gente, porque hay muchas personas interesadas en el mundo sefaradí y a todas ellas queremos llegar. Así que gracias a todos ellos y ahora sí, nos vamos a ver qué tenemos para esta semana. Este fin de semana, el domingo, tenemos nuestro programa Encontros de Al-Had, hablado en ladino, y vamos a tener la crónica de mi familia en 2 libros. Esto será por parte de Ladino Comunità, con su anfitriona, su balabaya, Rachel Amado Bornik, y como invitado, como Musafir, Hernán Rodríguez Fise. Él nos va a contar sobre estos 2 libros en los que cuenta la crónica de su familia. Los encuentros son hablados en ladino. Les aconsejamos venir a escuchar la dulce lengua de nuestros antepasados sefardíes y también contarles que pueden entenderlo perfectamente. Así que los esperamos el domingo al mediodía, hora de Argentina, en nuestra página web sfarad.com. Van a encontrar ese flyer de fondo verde con otros horarios para poder entrar a tiempo. Recordemos que somos también ahí puntuales como lo somos aquí, a la una de la Argentina y a la hora que sea en cada ciudad, comenzamos puntualmente. La próxima semana vamos, en el jueves, en Raíces de Sefarad, vamos a tener historias extraordinarias, mujeres sefaradíes protagonistas en la ficción literaria. Desde España estará con nosotros Sebastián de la Obra, historiador, bibliotecario y documentalista, director de la Casa Sefarad de Córdoba, España. Un lujo que también nos vamos a dar. La verdad que está fabuloso el ciclo de este año y lo que queda. Tenemos por lo menos 2 meses ya programados, va a estar fenomenal y van a estar muy contentos con todo lo que tenemos. Pero hoy tenemos, yo estoy entusiasmadísimo con el tema de hoy. Sí, claro, yo también, y ya conocemos muchos que están esperando desde temprano de escuchar este interesante tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tener la Guerra Civil Española y la Shoah en vivo con Mardoqueo Staropolsky. Se los voy a presentar antes de que los saludemos. Mardoqueo nació en Costa Rica, fue directivo de la Juventud Judía y participó en la creación de la TNUA existente hasta hoy en día. En 1958, para sus estudios universitarios, viajó a México y participó en Anoar Tzioní, así como en grupos universitarios sionistas. En 1977 fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Judaicos, el cual preside.
De 1986 a 1989 fue presidente de la Federación Sionista de México y luego del Partido Abodá. Participó en 5 congresos sionistas mundiales. Además, fue vicepresidente en la Keilah Ashkenazí y miembro fundador del grupo Itzhak Rabin. Ha participado en un gran número de instituciones comunitarias y filantrópicas. Es ingeniero mecánico electricista de la UNAM y tiene un máster en estudios judaicos de la Universidad Hebraica. La presencia judía en el exilio español en México es el tema de su tesis y fue publicado por el Ateneo Español. Y lo saludamos ahora cordialmente. Bienvenido, Mardoqueo. Un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por esta presentación. Quiero iniciar esta plática con un agradecimiento enorme a Liliana y a Marcelo Benveniste del Centro Cultural Sefarat, su invitación a presentar este trabajo de investigación sobre los judíos que participaron en la Guerra Civil Española y su relación con la Shoah. Me uno al homenaje de los 50 años de Fesela y saludo al presidente, el amigo Gastón Maya. Asimismo, agradezco a ustedes, los oyentes, no sé, los que están en Argentina y en diversos países por su interés en el tema. Como lo llama la investigadora judeo-argentina Cynthia Gabay, este trabajo está basado en la memoria de la desmemoria y fue desarrollado como tesis, tal como lo dijo Liliana, para la obtención del grado de máster en estudios judaicos de la Universidad Hebrea de México. Debido a las limitaciones de tiempo, en algunos puntos solamente podremos ver los abuelos de pájaro, pero a pesar de lo breve reconozco a priori que no dejan de ser importantes en la historia reciente del judaísmo. Trataré de dejar espacio al final de la presentación para preguntas. Aquellas que no logran ser respondidas o posteriores que surjan, podrán enviarme sus dudas directamente a mi correo o a través del Centro Cultural Sefarat y con gusto trataré de contestarlas. Bien, vamos a entrar. Gracias, Mardoqueo. Te dejamos con la gente, con tu presentación que ahora la pongo en pantalla. Y vamos a aprovechar para saludar a Cynthia Gabay, con quien estuvimos hace poco, no sabía que le ibas a nombrar, y hace 15 días estuvimos con ella en Marruecos. Te dejamos y hablamos hoy por teléfono, además. Ah, ahí está. Saludan cuando la vean también de mi parte. Sí, sí, bien, seguro. Bien. Comenzamos la presentación. No va. Con las flechas puedes avanzar. Ahí está. Ahí está. Bien, la Europa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y con esto vamos a hacer un rapidísimo ensayo antes de entrar en materia. La Europa presentaba este panorama. El imperio ruso manejado por un zar, Nicolás II, el imperio germano por el Kaiser, Guillermo II, Wilhelm II, imperio austrohúngaro tenía un emperador, Franz Joseph, el imperio británico a un rey, Eduardo VII, el imperio otomano a un sultán y a Abdulhamid II y luego Mehmed V. Habían otros reinos en Europa que están enunciados y una sola república había en toda Europa que era Francia. El panorama que presentaban algunos países de Europa eran, mírenlo ustedes, España, 60% de analfabetas y la Iglesia Católica era propietaria del 40% del territorio. Italia, 50% de analfabetas. Rusia, un enorme atraso, el feudalismo imperante, enormes cantidades de analfabetas. Y Turquía
corrupta y feudal en plena decadencia. Los reinos y los imperios que mencionamos ya eran débiles y en decadencia. Habían fuertes resentimientos de Francia contra Alemania desde 1870, en que Alemania tomó Alsacia y Lorena de Francia. Y se caracterizaba Europa por una gran cantidad de minorías asfixiadas: serbios, croatas, bosnios, checos, eslavos, polacos, lituanos, letones, estonios, húngaros, austríacos, libaneses, sirios, armenios, kurdos, entre otros, que estaban encerrados en los 6 imperios que presentamos anteriormente. Entre los judíos aparecen estos movimientos: el Bund, movimiento socialista nacionalista; el sionismo, un movimiento que resolvía el problema de los judíos sin un territorio, moviendo a los judíos hacia Palestina. Y posteriormente aparece Birobidzhan, la República Judía en la Unión Soviética, en el este de la Unión Soviética. En general, los europeos eran los conquistadores y explotadores de grandes regiones de África. Inglaterra, que era la potencia del momento, además de controlar muchas áreas de África y del Caribe, hizo negociaciones con Francia para que Egipto pasara a poder de los ingleses, Marruecos 9/10 partes de los franceses y 1/10 parte para España, Libia pasó a ser italiana y Rusia iniciaba la revolución rusa bolchevique. Brincamos rápidamente a 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Fueron 4 años de lucha, 20 millones de muertos. Estados Unidos se agrega a la lucha y se convierte a partir de la Primera Guerra Mundial en la nueva potencia mundial. Se crean nuevos países: Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Albania. Así se resolvieron de esta forma algunos de los problemas de las nacionalidades que planteábamos en la diapositiva anterior, y sin embargo hubo otros que no se resolvieron, creando un descontento implícito. Quiero recordar que en 1918 se firma la paz en Versalles, cerca de París, con la rendición de Alemania, bajo 2 condiciones que son muy importantes entenderlas: la prohibición de rearmarse y el pago de reparaciones. Bien, este es un panorama del mapa que presentó Europa inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. La creación de un país: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Ucrania fue independiente, que hoy está muy de moda, de 1917 a 1920, luego fue absorbida por la Unión Soviética, igual que Georgia, Azerbaiyán, que hasta 1921 o 20 Azerbaiyán pasaron a la Unión Soviética. Se crea Rumanía, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria. Egipto pasa a ser inglés. Palestina, Transjordania son ingleses, igual que Arabia. Francia se hace cargo de Líbano y de Siria. Italia de lo que hoy es Libia. Y Túnez, Argelia y Marruecos son franceses, y esta puntita es español. ¿Qué ocurre después? Viene el levantamiento en Turquía de los seguidores de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos y los jóvenes turcos, que conducen a Turquía a ser un país
más moderno, se europeiza, vamos a usar ese término, un poco Turquía. En Alemania, a pesar de su derrota, se crea la República de Weimar, una república democrática, con gran apoyo a las artes, a la cultura, con mucha participación de judíos, y nombran a Paul Hindenburg héroe porque ganó algunas batallas. La guerra no la ganó Alemania. A Paul Hindenburg lo nombran presidente de 1925 a 1934. En 1929 ocurre la crisis mundial económica, donde muchos países y gobiernos y empresas quebraron, y entramos aquí a 1932, 1933, donde Hitler es electo democráticamente, subrayo, democráticamente. Después del incendio del Reichstag, es nombrado canciller, y Hindenburg, ya en una edad senil, le autoriza las leyes habilitantes en 1934 para que le dan poderes absolutos a Hitler. Desde 1933, las ideas antisemitas, las leyes antisemitas de Alemania se comienzan a diseminar por toda Europa, y comienzan las medidas en Alemania, sobre todo. 1933, por lo tanto, es el inicio de la Shoah. Y quiero señalar para todos los que estamos en este continente que del 33 al 41 hubo una gran actividad de las embajadas alemanas en América Latina. Vamos un ratito a ver qué pasaba en España en los años 20 y 30. En 1921, debido a la derrota que sufrió el ejército español con la sublevación de tribus en el norte de Marruecos, en la puntita que hablábamos, las tribus del Rif, en España hay una gran decepción, y se presta para que en 1923 el teniente coronel Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de estado con el apoyo del rey Alfonso XIII, y se convierte en el dictador de España. El título de él así se puso, dictador de España. Quiero mencionar que en 1924 Primo de Rivera invita a los sefardíes a ser ciudadanos de España, que esta moda que está tan presente en los últimos tiempos no es tan novedosa. Ya Primo de Rivera lo había hecho en 1924 con una respuesta muy pobre, porque pedía condiciones muy particulares, como que fueran a residir a España por lo menos 6 meses, que llevaran capital, etcétera, etcétera. En 1928, este es un dato muy importante, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, forma la Falange Española, partido político basado en el fascismo italiano y con gran influencia del nacionalsocialismo alemán. Esta falange nos la vamos a encontrar a lo largo de la presentación de hoy. En 1929, gran descontento en toda España, huelga de los mineros, y en el 30 cae Miguel Primo de Rivera. El gobierno de él cae y es nombrado Dámaso Berenguer, que también es pronto obligado a renunciar. En 1931 se llevan a cabo en España elecciones. 49 de las 50 ciudades grandes de España votan por la República, y la población rural más cercana a la iglesia, más cercana a los señores feudales, vota a favor de la monarquía. Sin embargo, el 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII abandona España sin renunciar y se crea la Segunda República. Este es un
hito importante en nuestra historia. La Segunda República fue creada y el primer presidente fue Manuel Azaña, y se caracteriza sobre todo los años del 31 al 33 por grandísimas reformas liberales. España estaba atrasadísimo y primero se separó a la iglesia del Estado, la educación pasó a ser manejada, la educación laica por el Estado. Todas estas ideas que vamos a mencionar ahora eran inspiración de la masonería española, pero que tenía enormes, en muchos países de América Latina ya se había experimentado, y la masonería también latinoamericana, como en México tenemos el ejemplo de Benito Juárez, se había establecido ya en muchos países y en algunos de Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Apenas España en 1931, la educación pasa a ser laica, pasa a control del Estado el registro civil, pasa a control del Estado los cementerios, las escuelas y las iglesias deben desaparecer los crucifijos para que sean laicos. De alguna manera la mujer obtiene derechos como el voto. La verdad es que España, mientras en el 32, 33 surgía el nazismo en Alemania, España se convertía en un faro que iluminaba toda esta zona. De todas maneras, el gobierno de Azaña cae en el 33, se nombra a otro masón, por cierto, pero de ideas de derecha, Alejandro Lerroux, que trata de revertir algunas de las reformas, pero no puede. A esto se le llama el bienio negro. Vuelve a caer en 1935 Alejandro Lerroux, se nombra en el 36 en elecciones, vuelve a ganar la izquierda española con Manuel Azaña, y en julio, 4 meses después, se levanta un general que había jurado lealtad a la República, se levanta contra la República volando de Marruecos hacia España con el apoyo de la aviación nazi y de los fascistas italianos el 18 de julio precisamente, y se inicia dentro del periodo 31-39 que duró la República, se inicia la Guerra Civil Española. Quiero recordarles que del 33 al 36 llegaron a España muchos judíos profesionales que se veían desplazados, sobre todo médicos, abogados, farmacéuticos, que iban de Alemania, Austria y de los países orientales de Europa con grandes dificultades para trabajar en sus profesiones. El 18 de julio, como dijimos, hasta el 1 de abril de 39 duró la guerra civil con una fuerte intervención de Alemania. Italia, recuerdan, Alemania se comprometió a no rearmarse. Italia y la Unión Soviética participaron directamente en la guerra civil, además de los españoles. Indudablemente los españoles pusieron los muertos, 1 millón de muertos, una población española completamente dividida, padres contra hijos, hermano contra hermano, y España se convirtió en el campo de ensayo para alemanes e italianos. Los alemanes con sus escuadrones Cóndor bombardeaban a los objetivos civiles españoles. Recuerdo a todos aquel cuadro de
Picasso, el Guernica, que habla justamente del bombardeo el día del mercado en Guernica. Los alemanes probaban sus cañones Krupp, los italianos probaban armas ligeras y el control de la marina alrededor de España. Rusia apoyó a la República Española, pero envió armas obsoletas de la Primera Guerra Mundial, a cambio de oro, es cierto, pero mandó armas obsoletas. En muchos casos llegaban cañones de un tipo, de un calibre, con balas de otro calibre. En el mundo se crea el Comité de No Intervención en España. Este fue promovido por Inglaterra y Francia, que no permitieron, se unió Estados Unidos a ellos, que entrara armas a la República Española, sino que simplemente las armas que les llegaba eran prácticamente de contrabando. Quiero decirles, como un ejemplo de hipocresía, que Alemania e Italia también participaban en este comité. Unas 4 vistas en el tiempo. 1936 surge brinca Franco del norte de Gibraltar, el norte de Marruecos al sur de España. En el norte de España, en el noroeste de España, hay 4 generales que se asocian con Franco y ocupan una enorme parte del norte. Esto fue en julio de 1936 en España. 8 meses después, marzo del 37, el avance en el norte no es notable. Sin embargo, en el sur, la parte que maneja Franco crece en 8 meses bastante, y el objetivo era tomar Madrid. Madrid no pudo ser tomado, y el lema que todavía hoy se usa muchas veces, no pasarán, fue el lema para no dejar entrar, no dejar caer Madrid en manos de los nacionales. Quiero recordarles que el azul es el territorio de los nacionales, el rosa es el territorio de los republicanos. Un año después, marzo-abril del 38, no hay grandes avances. Sin embargo, en julio del 38, en agosto del 38, se lleva en esta región que estoy señalando con la flecha, la batalla del Ebro, muy famosa. Yo estoy tratando de no mencionar todas las batallas que hubo. Esta es la única. Fue una batalla que duró de agosto a octubre, 3 meses, que en un principio iban ganando los republicanos. Posteriormente la suerte se cambió con buen apoyo de armas alemanas, y los nacionales logran cortar el territorio de los republicanos y separan a Cataluña de Madrid. Esto fue marzo-abril del 38. La batalla del Ebro se terminó en octubre del 38 y comienza el gran exilio de familias españolas antifranquistas hacia Francia. En febrero del 39, o sea, unos cuantos meses después, cae Barcelona, el éxodo aumenta, y el 1 de abril cae Madrid. La Guerra Civil Española se caracterizó por una cantidad enorme de discursos antisemitas, donde los líderes nacionales y el clero se deleitaban cada noche por la radio hablando mal de quienes habían destruido a España. Sobre todo atacaban a los judíos, a la República y a los voluntarios que llegaron a pelear con los españoles, los brigadistas.
Los lemas de los nacionales, con el apoyo de monárquicos, carlistas. Los carlistas eran una especie de monárquicos de un grupo familiar, la Iglesia Católica, la derecha y la falange. Aquí volvemos a encontrar a la falange española. Era que una ecuación muy conocida, que esta ecuación llegó a América Latina y se usó muchísimo, que el comunismo es igual que el judaísmo y que el judaísmo es igual que la masonería. Por lo tanto, masonería y comunismo es lo mismo. O sea, esta fórmula es la que todos los enemigos de España y posteriormente se usó en América Latina. Era una fórmula muy utilizada en contra de la gente pensante, voy a llamarlo así. Los voluntarios que fueron a España fueron 35,000 a 40,000 voluntarios de todo el mundo, fundamentalmente de Europa, América Latina, Estados Unidos, de Palestina fueron, entre otros. Lo notable, que es algo que casi no se sabe o se sabe muy poco, es que de esos 35, 40,000 voluntarios de todo el mundo, el porcentaje de judíos era el 20%. Habían 7,000 hombres y mujeres que llegaron a pelear, y todos los 7,000 eran judíos, que llegaron a pelear a España. Estos no formaron nunca una brigada judía y se agruparon más bien por las ideologías que les ayudaron, y aquí es donde se comienza a unirse el tema de la Shoah con la Guerra Civil Española, ya que los judíos buscaban salir de Europa, salir de Alemania, salir de Polonia, salir de Hungría, de Rumania, e ir buscar caminos para salir de estos países que ya estaban invadidos por las ideas antisemitas. Entonces se unían a los partidos comunistas, a los trotskistas, a los socialistas, a los anarcosindicalistas. Finalmente no todos se unían a partidos políticos, sino que también habían quienes, siendo antifascistas, buscaban la forma, ya sea por Francia, por Bélgica, llegar a España, y habían muchos simpatizantes de la República. De estos 7,000, cuya lengua, sobre todo los que venían de Europa del Este, eran judíos que hablaban yiddish y que su idioma de comunicación no era el español, y hubo periódicos en yiddish. Aquí tienen ustedes una muestra a la izquierda, está borrosa. Aquellos que leen yiddish pueden leer Agesegnung. Esto significa una despedida, y esta es la primera página de un periódico. Hubo varios periódicos, se habla de 6 ejemplares del periódico Botwin, que es, Botwin fue un judío que fue asesinado por la policía polaca. Bien, la mayoría de vale la pena señalar, la mayoría de los voluntarios judíos que llegaron a España eran europeos, muchos franceses, muchos ingleses, americanos, pero también hubo aportaciones alemanes, polacos, húngaros, rumanos, italianos, balcánicos, lituanos, austriacos. Llegó la Brigada Lincoln, una brigada muy famosa de norteamericanos. Cerca de 3,000 norteamericanos fueron a pelear a España. Hay que señalar que una buena parte de ellos eran médicos, 60% eran judíos. Llegaron voluntarios latinoamericanos, de Argentina llegaron muchos voluntarios, y llegaron voluntarios palestinos. Está documentado que más de 300 voluntarios salieron ilegalmente de Palestina, sobre todo muchachos de Hashomer Hatzair y de Poalei Zion,
salieron de Palestina a través de Egipto y llegaron a pelear a España. De los 300 que se tiene catalogados, iban 298 judíos y 2 palestinos. Es de reconocerse la gran cantidad de escritores judíos que participaron en esta guerra, que fueron como voluntarios. Cynthia Gabay, que la mencionamos en un principio, ella investigó sobre cuatro escritoras judías. Dejamos el 1938, comienza el éxodo de familias republicanas que huyen a Francia. Francia no estaba preparado, no tenía tampoco gran entusiasmo por recibir a los españoles. Llegaron a campos de detención, de concentración, donde había frío y hambre. De los 650,000 refugiados, 100,000 regresaron a España para ser fusilados o a la cárcel. Los que se quedaron en Francia se unieron algunos como voluntarios, como maquisards o partisanos en la lucha contra los nazis. Otros se enrolaron en la Legión extranjera. Otros fueron llevados a Auschwitz, y los judíos de Europa del Este no había regreso posible. Sus alternativas eran salir a América Latina, por eso las visas se volvieron pan de cada día, a Rusia o su ocultamiento en Francia. Les presento un libro. Yo hice una investigación sobre los judíos republicanos que llegaron con el exilio español a México, y de los 23,000 que llegaron a México, 70 jefes de familia, 142 personas lograron alcanzar visa que les dio la República en el exilio. El gobierno de la República Española le dio a los excombatientes, les dio la nacionalidad española, y a través de su nacionalidad española lograron llegar a México. Esta es la portada del libro. Me lo publicó el Ateneo Español, y esta fue la tesis que presenté para obtener el grado de máster. Bueno, se inicia la Guerra Mundial. Para mí, la Guerra Mundial se inició en 1936 en España, con la intervención de Alemania, Italia y la Unión Soviética. En el 38, y esto es la política del salami, no sé, como la mortadela, el ir cortando, rebanando pedacito por pedacito. Si en el 36 se peleó en España, en el 38 Alemania anexó a Austria. El 30 de septiembre del mismo 38, Alemania invadió los Sudetes. En el 39, el 15 de marzo, anexó toda Checoslovaquia. En el 39, 1 de septiembre, acuérdense que la Guerra Civil Española terminó el 1 de abril. 6 meses después, Alemania invadió Polonia. En 1940, Alemania invade el norte de África. En 1941, invade Grecia, Rumanía, Bulgaria. 1941 también invade la Unión Soviética, después de invadir la mitad de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. O sea, esta era la política del salami. Las comunidades judías de todo el mundo, por lo que he estudiado, todas apoyaron a la Segunda República Española. Voy a dar un ejemplo muy rápido de la comunidad judía de México, en donde el poeta, el escritor, poeta, líder, escribió un libro. Es difícil verlo. Esta es la portada del libro. Del lado, de un lado, está en Yiddish.
dice canciones y poemas, y la contraportada o del otro lado de la portada está en español, banderas ensangrentadas. Esto significa poemas que escribió Jacobo Glanz, padre de Margot Glantz, una gran escritora judeo-mexicana. Y este libro tiene la característica de, aparte de ser una obra de arte, dice aquí, créamelo, dice en Yiddish, que el dinero que se logre juntar para por la venta de este libro será donada a la República Española. Aquí dice en la parte en español, pero está en Yiddish, precio 50 centavos de aquellos mexicanos, y cuenta con el apoyo de los movimientos de izquierda mexicanos. Este es un poema que tal cual como está en el libro, la traducción, no tenemos tiempo para verlo, créamelo, el libro tiene una contraportada, una portada interior, en donde aparece gráficas, que esta, por ejemplo, fue hecha por el pintor, grabador y escultor Alfredo Salce, uno de los grandes exponentes de la escuela de pintura mexicana. Aquí se puede leer Jacob Glantz, España, 1936. Hay otras, este es de otras gráficas con un alto contenido político de B. Gropper, también forma parte del libro. No, pero no solo los ashkenazim apoyaron, también la colonia damasqueña israelita de México apoyó. Aquí tienen ustedes el Optimismo, una revista que se llama Optimismo Juvenil, que en 1936 hace un llamamiento: Hitler y el fascismo son enemigos del pueblo judío. El heroico pueblo español lucha contra ellos y necesita nuestra ayuda. Coopere usted con nosotros. Miren la ingenuidad. El estaño, papel plateado de sus cajetillas de cigarros, servirá para los proyectiles antifascistas. Remítalos a la Confederación y aplastaremos al brutal antisemitismo. También de esa misma revista, Optimismo Juvenil, en junio del 48, muestra en la portada: por aquí pasó el fascismo, muestra destrucción y muerte. México, y voy a hablar un poquito de México porque esto nos va a servir de introducción para ver lo que estaba pasando en América Latina. México apoyó a la República Española, el presidente Lázaro aceptó la llegada de españoles republicanos, los embajadores de México, Gilberto Bosques y Narciso Bassols, fueron factores muy importantes. Llegaron cerca de 500 niños de Morelia, niños huérfanos o niños que los padres los entregaban para que vinieran a México y después de la guerra regresaran a España, cosa que no ocurrió, y llegaron 23,000 refugiados españoles en total. A los brigadistas españoles internacionales, quiero insistir, los brigadistas internacionales se les otorgó la nacionalidad española, aunque no todos la pudieron obtener, porque ya en septiembre entró Europa en la guerra, se creó la República de Vichy, no podemos entrar en detalles, pero ya no era fácil ir y conseguir la nacionalidad española. ¿Qué ocurría en México? Como esto ocurrió en muchos países de América Latina. El presidente, en su primer informe, el presidente Cárdenas, habló que sin hacer a un lado los deberes de amistad y neutralidad de México, ofrecía a los refugiados políticos asilo, pero las leyes mexicanas solo contemplaban asilo para los latinoamericanos. Ahí ya había una incongruencia. Quiero señalar que el 34 al 37, muchas solicitudes de refugio en México se presentaron. En México, en los 30,
apoyados por la Falange, inspirados en la Falange española, la Unión Sinarquista, hubo protestas. ¿Tienen ustedes algún ejemplo? Aquí, este es el Palacio Nacional de México. Hubo un pogromo en la Lagunilla donde se rompieron vidrios y la Lagunilla es un mercado cercano al centro de la ciudad. Vamos, es una historia para llorar casi. En 1938 se llevó a cabo las conferencias de Evian. Estas fueron convocadas por el presidente Roosevelt y en ellas no se puede negar que los discursos fueron impecables, los deseos eran los mejores, también muchas excusas. Sin embargo, no se logró, la conferencia era para resolver el problema de los refugiados. Veamos a ver qué ocurría entre los países occidentales que fueron invitados por el presidente Roosevelt. Vamos a ver qué ocurría. Me voy a meter en Argentina. Ustedes conocen muy bien la carta número 11, en donde el gobierno argentino le daba instrucciones a sus diplomáticos de no permitir la entrada a judíos. En Brasil está la circular secreta número 1127 del 37, que siendo presidente Getúlio Vargas invita, escuchen ustedes esto, invita inmigrantes con la intención de emblanquecer el país, pero no a personas semíticas, con excepción, esto se llama hipocresía, de aquellos económicamente interesantes. Creo que no hay nada que agregar. Colombia, el presidente Eduardo Santos y su canciller López de Mesa dieron instrucciones a cónsules en 1938 que no podrán, sin autorización especial y concreta, visar pasaportes de personas que han perdido su nacionalidad. ¿Quiénes perdieron la nacionalidad? Los judíos. Era un decreto con dedicatoria. En Costa Rica, leyes limitativas del presidente León Cortés. León Cortés era un filofascista que nombró a Max Effinger, presidente del Partido Nazi de Costa Rica, imagínense, asesor de asuntos de migración. Con la circular 667F del 39, negó el ingreso de judíos, escuchen, porque estos no eran de raza aria. Los judíos eran elementos indeseables, peligrosos y gentes maleantes cuyo ingreso está cerrado por leyes prudentísimas. Palabras del representante de Costa Rica en la conferencia de Evian. Panamá, no se permitía comerciantes ambulantes, sabiendo que los que llegaban no tenían idioma, no podían ejercer más que el comercio. Entonces, no se permite comerciantes ambulantes y cada negocio debía tener 75% de su personal panameño, lo cual definitivamente ahuyentó la posible inmigración. Uruguay, decretos limitativos en el 32 y en el 36, pero muy difíciles de cumplir por la laxitud de las autoridades uruguayas y a la porosidad de las fronteras. Casi no tuvieron efecto, pero hubo decretos. Estados Unidos, todos ellos participaron en Evian, quiero decirlo. Estados Unidos, a pesar de ser el convocante, no modificó las cuotas migratorias. Había una fuerte campaña antisemita manejada por el clérigo James Coughlin en Estados Unidos y había una disputa sobre cómo autorizar y cuánto entre el Departamento de Estado y la presidencia sobre asuntos de migración. En México se emitió la circular confidencial 157, que vamos a leerla rápidamente, algunos aspectos. La identificación política de un judío, no obstante sus características raciales, aunque sin romper su unidad étnica, pertenece en la actualidad a diversas nacionalidades. La Secretaría de Gobernación ha creído que el medio más viable para establecer la identidad de un judío
es que declaren cuál es su raza, su subraza y su religión. O sea, como los perros, más o menos, ya que el judío profesa, casi sin excepción, como religión la israelita, o sea, la ley mosaica o hebraica. El sí que es mío. Para tal efecto, se suplica a la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones confidenciales a nuestros cónsules extranjeros para que no se den, y si se descubre que es de origen judío, no obstante la nacionalidad que pertenezca, se deberá prohibírsele la entrada, dando aviso por vía telegráfica a esta secretaría. De la investigación que yo hice, no más quiero, siendo una muestra pequeña, también se puede, con cierto grado de tolerancia, se puede extrapolar, y posiblemente no ande muy lejos los ejemplos que voy a dar. De los 71 refugiados que llegaron a México, que corresponde con sus familias, 143 personas, 60 eran hombres, 41 mujeres y 42 niños. Por su edad, voy a ir rápido, la edad de promedio de los que llegaron a pelear a España eran entre 18 y 40 años. Por sus orígenes, los que llegaron a México nuevamente, pero esto posiblemente refleje Alemania, Polonia, de Alemania era la mayoría, Polonia, España, Hungría, Estados Unidos, que llegaron a México, insisto, Austria, Rusia, Checoslovaquia, de Argentina llegó, de Yugoslavia, de Panamá, etcétera. Los oficios, los que, si ustedes ven, llegaron 19 médicos a México, un arquitecto, 2 ingenieros, 2 dentistas, músicos, escritores, fisioterapeutas, parteras, enfermeras, 5. Si sumamos el médico más el dentista más las fisioterapeutas y parteras, son 26, que esto ya un 30% era gente relacionada con la salud, y escritores, periodistas, fotógrafos, otro 30% estaba relacionado con estos oficios. Llegó un rabino, lo vamos a ver ahorita. Y estos son la lista de los que llegaron a México. Yo quiero hacerlo rápidamente, posiblemente algunos de ustedes han oído hablar de Lan Adomian, un músico, de Max Au, filósofo y pensador judío español, Raquel Carazo, una escritora sefaradí nacida en París, André Erno Friedman, el famoso fotógrafo Robert Capa, que es todavía conocido como el fotógrafo de guerra, uno de los fotógrafos que se ha caracterizado por las fotografías donde él iba con las tropas adelante. Quiero decirles que Capa murió en Indochina. Juan Goldstreich, médico argentino. Máximo José Can, seguramente conocido por ustedes. Él llegó a México, en México publicó algunas novelas. Él fue un judío alemán que llegó a España a principios de siglo, aprendió el español y comenzó a escribir en español, y fue un gran investigador del sefardismo, y en 1931 fue nombrado cónsul de España en Salónica. Seguramente conocen ustedes este libro, lo estoy poniendo como una visión. Máximo, este es un libro donde él narra sus vivencias, o no sus vivencias, sino cómo vivían los judíos en
en Salónica. Es un libro que le recomiendo mucho. Vamos a ver rápidamente. Se podría hablar de cada uno de ellos, pero aquí tenemos dos argentinos, Isaac Libenson Torra y Lázaro Libenson Torra, eran miembros del Partido Comunista Argentino y se declaraban campesinos, chacareros, y estuvieron en México rápidamente. Aquí está uno que seguramente también conoce, Simón Radovitsky. Simón Radovitsky era un judío ucraniano que llegó a Argentina en 1909, de 17 años, y cometió el pequeño desliz de matar al jefe de la policía de Buenos Aires y a su auxiliar, y estuvo 21 años en la cárcel, supongo yo que no debe ser muy agradable, de Ushuaia, y después de una serie de aventuras que logró escapar, fue recapturado en 1931-32, logró una negociación de los anarquistas argentinos con el presidente argentino Aramburen, ustedes me corregirán, ¿cómo se llama? Lo liberaron, lo mandaron a Uruguay. En Uruguay formó el partido anarquista o lo reforzó, entró a Brasil y le reforzaba a los anarquistas, después se fue voluntario a España y en el 39 llegó a México. Murió en México en 1956. Carmen Sacristán es la madre de Angelina Muñiz, gran escritora mexicana. David Shimin es otro fotógrafo, socio de Robert Capa. David Shimin también, fotógrafo de guerra, murió en Sinaí en 1956 al pisar Capa murió al pisar una mina y Shimin por una bala egipcia. Vittorio Vitali, muy conocido líder de la guerra, él con los líderes, este era de un judío sefardí de Trieste. Bueno, no tenemos tiempo para verlos a todos. Finalmente, conclusiones, el surgimiento de la Segunda República Española, la guerra civil sirvieron de vías de escape también para los judíos que en una Europa que era cada día más antisemita y en donde los nazis y los seguidores se reforzaban creando una de las etapas más negras de la historia. Los judíos que lucharon con las brigadas constituyeron el 20% de las brigadas internacionales, muy superior a su peso en las estadísticas mundiales. Los que llegaron a México mayormente fueron con visas como españoles, no como judíos refugiados. La conclusión 3, la Shoah, al considerar el antisemitismo como un programa del gobierno del nazismo alemán, tuvo su inicio en el 33 y se deben tomar en cuenta también, esto es una propuesta, no tiene que ver, los pogromos que hubo después de la guerra, los campos de refugiados en Alemania, la inmigración ilegal a Palestina, la PALA, los campos de detención en Chipre, hasta la creación del Estado de Israel en el 48, todo es parte de la Shoah y se ve, por lo tanto, considera que la Shoah duró del 33 hasta el 48. Y finalmente, la Segunda Guerra debe considerarse que su inicio es el 18 de julio del 36, con el ataque a España y al gobierno de la Segunda República Española por los nacionales con el apoyo del ejército nazi y del ejército fascista italiano. En el 38, como vimos, se anexó los Sudetes y Austria. El 39, Polonia y la URSS. En el 40 fue la invasión a África del Norte. En el 41, la invasión a Francia, Bélgica, Holanda, Rusia, el resto, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y la URSS. Dichosamente, en el 42 comienza la derrota, ocurre la derrota de Stalingrado
y del Alamein, en el 45 la derrota final de los nazis y la rendición, y por lo tanto, pues la Segunda Guerra, que es una propuesta, ¿no? Yo no puedo cambiar tuvo su inicio en el 36, termina en el 45. Para los refugiados judíos que llegaron a México, el país receptor, estos aportaron en diferentes campos sus conocimientos y con sus competencias, al igual que el resto de los exiliados. Esto les permitió integrarse y de esta manera yo pretendía dejar una constancia a esta gente que era desconocida o poco conocida, pero muy valiosa, tanto a la sociedad mexicana como ocurrió posiblemente en toda América Latina, como a la comunidad judía. Señores, muchas gracias y ojalá haya quedado claro. No, claro, clarísimo, Marco. Realmente uno siente que va aprendiendo a medida que vas hablando. Bueno, te lo van a decir algunos comentarios que tenemos para leerte, que fue diciendo la gente que te está escuchando. Clarísimo, sorprendente, inspirador, muchos adjetivos que engalanan tu presentación y el contenido, realmente muchas cosas que no sabíamos. Bueno, del tema, en el caso de Argentina, de la Circular 11, hay mucho para hablar, podríamos hablar mucho, pero como estamos medio justo de tiempo, yo preferiría escuchar a quienes dejaron algunos mensajes que va a ser interesante que los escuches. Lili. Sí, Adrián Toro Quintero dice shalom para todos y todas, a quien saludo cordial y fraternalmente. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Ivonne Ster, buenas noches de Río de Janeiro. Gastón Maya, querido amigo, agradezco el saludo y estoy escuchando atentamente. Y nos manda un abrazo fuerte desde México. Se nombra José Alberto Condeana como presente en la charla. Pablo Frenkel, excelente el resumen histórico, muy claro y didáctico. Gracias. Silvia Egli dice, excelente charla, gracias. Adrián dice, en Colombia el canciller López de Mesa, muy paradójico, era de origen sefaradí. Y dice, del papel de López de Mesa, dice Asriel Bibliowicz, el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Eduardo Santos, Luis López de Mesa, quien gozaba de una curiosa fama de sabio, fue el artífice de esta visión discriminatoria. Era claro que el gobierno de Santos consideraba inconveniente la inmigración de judíos. Las teorías racistas de López de Mesa nos llevaron a emitir una circular prohibiendo a las embajadas de Colombia que visaran judíos para venir al país. Ivonne Ster, excelente conferencia sobre todo la metodología de presentación, muy agradecida. Adrián dice, mis mayores respetos y felicitaciones para el señor profesor don Mardoqueo Staropolsky, muy elocuente y enriquecedor este encuentro, nos abre la llave para aprender. Dice, ¿dónde puedo documentarme sobre las eruditas obras del profesor Mardoqueo? Muchas gracias tanto al profesor como a Marcelo y Liliana y Shabbat Shalom. Bueno, debo decir que yo estaba buscando este libro Presencia Judía en el Exilio Español de México y está agotado en todos lados donde estuve googleando ahí en el Ateneo Español de México, por lo menos pareciera estar agotado. No, el libro, si me lo permites, el libro está, quedan ya unos cuantos ejemplares, no sé si el Ateneo lo va ya ha hecho tres reediciones, no sé si va a ser la cuarta, ojalá, pero ya se está prácticamente agotando y solamente lo tiene el Ateneo. Es un libro que yo doné todos mis derechos al Ateneo, así que ellos lo pueden posiblemente, pueden venderlo, ¿no? El libro tiene un costo relativamente bajo. Sí, esto es
Ahí está la página, pero no parece estar disponible, pero bueno, veremos, le mandaremos un mensaje. Tal vez hay que comunicarse o mandar un mensaje, un mail, pidiendo información sobre el libro. Puede ser que yo consiga algunos ejemplares y busquemos la forma de hacerlos llegar a quienes estén interesados. Si me mandan un correo, yo les puedo ayudar a conseguir. Ahora les doy Perfecto. la dirección veamos los últimos mensajes. Sí. Enga Kuhlman, saludos y felicitaciones desde Costa Rica. No conocía esta parte de la historia de la guerra española y la Shoah. Venezuela, dice Alan Carciente, Venezuela fue el único país en aceptar 2 barcos de judíos refugiados por el presidente Eleazar López Contreras en 1945. Jorge Ducci pregunta algo sobre Chile. No, bueno, Chile tenía su propia historia, esa no tengo datos en estos momentos. Bien, aquí Mardoqueo nos deja su mail, quien quiere hacer contacto con él, y si no lo hacen a través nuestro, ningún problema, porque nos vamos quedando sin tiempo, qué lástima. Son estas charlas que uno estaría horas y horas escuchándola. Bueno, acá hay más felicitaciones de Alberto. Excelente, muchas gracias por esta presentación, dice José Alberto. Bueno, la verdad, Mardoqueo, tal cual como me habían anticipado quienes ya te habían escuchado, fue eso y mucho más. Y como te dije al principio, ibas a tener que ganarte con la charla el agradecimiento, y te lo has ganado de muy buena forma. Así que, Mardo, muchísimas gracias. Realmente fue un placer, fue un lujo. En unos días vamos a estar unos pocos días por México. Va a ser una oportunidad para darnos un gran abrazo. Podría ser la oportunidad para esta persona que quería un ejemplar. Si vive en Argentina, no sé de dónde era. No, él era de Colombia. Pero ya vamos a arreglar en todo caso para que lo reciba. Perfecto. Bueno, Lili, ¿nos vamos? Nos vamos, muchísimas gracias. Escucharíamos mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Así que les vamos a anunciar que el próximo domingo, Encontros de Al-Had, nuestro programa en ladino de los domingos justamente, vamos a tener la crónica de mi familia en 2 libros. Esto será en vivo, como cada domingo, con la anfitriona Rachel Amado Bornik por parte de Ladino Comunidad, y Hernán Rodríguez Fisé será su invitado para contarnos sobre la crónica que hizo de la migración de su familia. Así que los esperamos como cada domingo. También el próximo jueves les anunciamos que tendremos historias extraordinarias, mujeres sefaradíes protagonistas en la ficción literaria. Esto será con un experto en el tema desde España, Sebastián de la Obra, historiador, bibliotecario y documentarista, también director de Casa Sefarad de Córdoba, España. Sí, Sebastián ya estuvo con nosotros en años anteriores, y quienes hayan visitado Córdoba recordarán que frente a la sinagoga de Córdoba está esta casa Sefarad. Bueno, es Sebastián quien la dirige, y tendremos el gran placer y el lujo de tenerlo el jueves que viene. Bueno, nos vamos, nos reencontramos domingo, jueves, cuando sea necesario, cuando sea la oportunidad. Siempre en nuestro canal de YouTube, en nuestra página nos van a encontrar. Chao. Adiós.